Génesis capítulo 5, versículo 28. Únicamente leeré el versículo 28 y 29. Dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Muy bien. Vamos a titular la plenaria del día de hoy como "Existe una esperanza para el hombre". Esto se basa en el pensamiento y el dicho del mismo Lamec en el versículo 29 del capítulo 5, donde podemos notar fielmente la evidencia de los patriarcas antediluvianos acerca de esa esperanza redentora, bajo un concepto genuino del verdadero evangelio. Muchas veces se tiene un concepto errado acerca de lo que sucedió antes del diluvio, y el capítulo 6, a pesar de que nos brinda la luz completa y una exégesis plena de cómo se comportaba el hombre pervertido, muerto en sus delitos y pecados, pensamos que quizás posterior a lo que el diluvio a lo que pasa con el diluvio, las personas van a tener la necesidad de predicar ese verdadero evangelio, y no es así. Realmente ya desde estos patriarcas antediluvianos se tenía un concepto correcto del verdadero evangelio, porque se tenía un concepto correcto de la naturaleza humana, y por lo tanto se tenía un concepto correcto de una promesa redentora y el fin de una promesa redentora. Lamec lo está diciendo en la esperanza que tenía en Noé como un tipo, una tipificación de Cristo. Él dice: se refiere a Noé, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Si nosotros no hacemos una exégesis correcta, pensaríamos que lo que está quizás pensando o anhelando Lamec sería una vida de holgazanería, porque está diciendo nos aliviará del trabajo de nuestras manos. Entonces alguien puede pensar que Lamec visualizaba la esperanza en Noé como alguien que lo quitaría de trabajar. Pero esto es completamente ridículo y va en contra de la exégesis bíblica. Más bien, él tenía un concepto de sí mismo correcto. Tenía la transmisión fiel de Génesis capítulo 3, versículo 15, como comúnmente lo conocemos como el protoevangelio o pacto de gracia. Por lo tanto, él tenía una esperanza de un redentor y una conceptualización escatológica personal de una forma correcta. Es decir, Lamec en ese sentido era completamente ortodoxo. Aquí quiero atender un poco a la etimología de algunas palabras en hebreo, como la palabra Noé, ¿sí?, que viene a ser lo mismo que Noac, que significa reposo. Repito, Noé en hebreo
que corresponde a la palabra Noach, que significa reposo. Vamos a tener que dividir este texto en dos partes, visualizando el dicho mismo de Lamec. La primera, Lamec dice, con respecto a Noé, que significa reposo, este nos aliviará de nuestras obras. Y la segunda porción, y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Repito, una parte, Él nos aliviará de nuestras obras, y la segunda parte, y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Primero, Lamec, como se los acabo de decir, estaba consciente de ser aliviado o de la necesidad de ser aliviado de sus obras. Repito, Lamec estaba completamente consciente de la necesidad de ser aliviado de sus obras. La palabra aliviar en hebreo es nakham, que significa consolar, tener compasión. Significa también misericordia, satisfacción, arrepentirse o arrepentimiento. También significa aplacar o consolar. La palabra obras en hebreo es masé, que significa acción, obrar. Se está refiriendo a una acción. Estamos etimológicamente comprendiendo de la forma correcta que se está refiriendo a sus acciones malas. Entonces, cuando Él está diciendo, Él nos aliviará de nuestras obras, está hablando, Él tendrá misericordia de nuestras acciones. Él está hablando que habrá consuelo en base a su maldad. Lamec está consciente de que necesita este reposo de sus acciones. Y este reposo era gracias a la compasión y misericordia de Dios mismo. Lamec está hablando en este versículo de la necesidad de un Salvador, como todos nosotros tenemos la necesidad de un Salvador, como nosotros entendemos gracias a las Escrituras que necesita uno proclamar y propagar fielmente este mensaje de salvación. Si hay una situación que evade de una forma tajante este mensaje y la dificultad de propagar fielmente este mensaje es gracias a la psicología del siglo XX y XXI, donde se ha imputado y se ha hecho pensar al hombre que es bueno y que no necesita de un Salvador, de alguien que los alivie de sus obras. Esto nosotros lo entendemos en una naturaleza caída del hombre, como en alguna vez Pelagio dijo que no era necesaria la gracia de Dios, pues el hombre por sus mismas obras podía acceder a esa benevolencia, lo cual es un completo error según las mismas Escrituras. Ahora entendemos, por una parte, que Lamec tenía una fidelidad acerca de la transmisión de ese mensaje, lo cual no contamos con en el siglo XXI. Si nosotros vamos a Génesis en el capítulo 4, versículo 26, nosotros vemos que desde ese momento los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Gracias a Dios no tengo que profundizar en esto tanto porque hemos estado recurriendo a una exposición cristocéntrica, como la Biblia misma lo expone en el camino a Emaús, desde Génesis capítulo 1. Es decir, el hombre cae, el hombre
se le brinda la oportunidad de tener una morada eterna. Sin embargo, en este caso Adán, como cabeza federal, desobedece lo establecido por Dios y él cae, pero la misericordia y benevolencia de Dios se establecen que en ese momento no muere, sino se le da una promesa de redención en Génesis capítulo 3:15, y desde ahí nosotros podemos ver la luz que Dios mismo brinda en esa promesa de redención, como lo vemos en Génesis capítulo 3 versículo 21, donde se establece que un justo, un puro, un santo, moriría para cubrir nuestro pecado, así como hubo un cordero que murió para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, la palabra kafar, cubrir. Y posteriormente nosotros hemos visualizado con las mismas escrituras este plan de redención perfecto. Lo que aquí quiero hacer énfasis es la transmisión correcta de este mensaje, la conceptualización correcta que tenía Lamec al visualizar esto. Quizás a nosotros nos falta un poco de valor, o algunas personas, para transmitir fielmente este mensaje, incluso a nuestra descendencia. Muchas veces en la concepción de la Iglesia Católica Romana Apostólica, se les llega a decir, en base a su conceptualización desde el concilio de Trento, que el hombre es bueno, claramente una percepción pelagiana. Ellos dicen que el niño es bueno, el niño viene bueno, siendo bueno, crece bueno, pero la sociedad llega a afectar la conceptualización de ese mismo niño, de ese mismo ser, y es la sociedad la que lo convierte malo. Es una conceptualización completamente errada y alejada de todas lo que enseña todas las sagradas escrituras. Eclesiastés en el capítulo 7 versículo 20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca haya pecado. Todos nosotros, según la misma escritura, somos constituidos y considerados personas pecadoras, como lo dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a Romanos en el capítulo 3 versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nos está describiendo a cada uno de nosotros en general. El hombre muerto en sus delitos y pecados. El hombre cayó, el hombre perdió toda capacidad para acercarse a Dios por sí mismo. El hombre aborrece todo lo que tenga que ver con Dios en toda la extensión de la palabra. Fuimos concebidos en pecado y necesitamos un redentor. Lamec entendía perfectamente esto que les estoy diciendo. Lamec tenía un concepto correcto de su necesidad, pero era por iluminación misma de Dios, porque cada uno de nosotros necesita un redentor. Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. Lamec no está atendiendo a sus obras, sino todo lo contrario. Lamec está atendiendo a la necesidad de ser aliviado de sus obras. Lamec no está atendiendo a que por sí mismo él podía buscar una ruta alterna para llegar y reconciliarse con Dios. No es así. El apóstol Pablo dice en Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice: porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Él ha creído la esperanza redentora como Lamec lo estaba haciendo. En el versículo 4 del capítulo 4, el apóstol Pablo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En el versículo 6, como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Quizás hablar actualmente de aquella línea tan delgada que existe entre la salvación por gracia y la salvación por obras se ha vuelto muy difícil. Es decir, el concepto correcto que tenemos que tener en base a esto es que ninguno de nosotros va a tener la capacidad de agradar a Dios, de salvarse a sí mismo, de reconciliarse con Dios en base a nuestras mismas obras. Eso lo tenemos que tener bastante claro. Es la misma gracia de Dios la que nos hace aceptos en el amado. El apóstol Pablo dice en Romanos, en el capítulo 11, verso 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. El apóstol Pablo lo deja bastante claro en la carta a Gálatas, en el capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es una justificación completamente imputada en base a una necesidad de ser aliviados de nuestras mismas obras. Es decir, el concepto correcto que nosotros tenemos que tener es el concepto que tenía Lamec. Necesitamos un redentor, cada uno de nosotros, grandes, pequeños, chicos, no importa la condición social. Necesitamos un redentor. Es una necesidad que el hombre tiene. Y esta salvación viene por gracia, por medio de la fe. El apóstol Pablo le dice a los Efesos, porque por gracia sois salvos, en el capítulo 2, versículo 8. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y en el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie tenga la soberbia de jactarse de haberse redimido a sí mismo, lo cual es completamente imposible. Entonces entendemos que la fe es un don de Dios, la fe es un don que Dios ha provisto a cada uno de nosotros, en el cual se nos imputa la justicia misma de Dios gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es una verdadera tristeza que actualmente las personas, y estoy hablando de un camino reformado, algunas personas prediquen obras para la salvación, cuando el punto culminante o el foco culminante de separación de la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Protestante, en aquella historia que resalta los anales de aquellas páginas de la época protestante, fue cuando Martín Lutero lee Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque él es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación, la justicia de Dios se revela por fe
y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La historia, o los historiadores cuentan que cuando Martín Lutero, después de haber expuesto el libro de los Salmos, lee esto, Dios le ilumina. Reconocemos que la misma historia deja en claro cómo este hombre era en sí mismo atormentado por su misma naturaleza. Su vida religiosa no le dejaba estar en paz, él se sentía atormentado, y hasta que entendió la salvación que viene por medio de la fe. Es decir, ninguno de nosotros va a ser salvo por sus obras. Nosotros tenemos que entender una cosa es el orden salutis, el orden de la salvación, cuando conceptualizamos bíblicamente de una forma ortodoxa la catequesis, para que todos ustedes entiendan cuál fue el orden que Dios determinó para salvar al hombre, donde el apóstol Pablo lo deja claro en Romanos en el capítulo 8, 29 y 30. Pero otra cosa es la salvación, otra cosa es predicar la salvación. Y cuando nosotros decimos el hombre es salvo gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el hombre lo único que tiene que hacer es creer en aquel que murió para justificar al impío, donde a nosotros se nos imputa la justicia. El hombre solamente tiene que creer en eso. Si yo hondo y predico profundamente y enseño o disipulo, yo les tengo que hacer entender a aquellas personas que esa fe que les ha servido de un canal el cual Dios proporciona a la persona elegida, eso es un don divino, es un regalo de Dios en un decreto de Dios eterno para redimirlo. Pero ya estoy haciendo énfasis en conceptos y cultura teológica para la edificación de aquel que ha creído. Pero primordialmente la predicación correcta acerca de la salvación, la predicación bíblica, es la predicación del apóstol Pablo, es la predicación del apóstol Pedro, es la predicación del apóstol Juan, de Santiago. El hombre tiene que creer en aquel que justifica al impío. El hombre tiene que creer porque hay una necesidad de creer en él. Porque tenemos que ser aliviados, tenemos que ser justificados, tenemos que ser consolados. Tiene que haber una misericordia en nuestras vidas en base a nuestra misma acción pecaminosa, caída. Necesitamos un redentor. Y la Biblia habla de Jesucristo como ese redentor que nos justifica. Entonces hay una línea muy delgada de comprensión, pero como ustedes pueden ver, Lamec no tenía ningún problema con esa comprensión, él lo tenía bastante claro. La transmisión fiel de lo que yo les acabo de decir fue lo que Lamec tenía. Ellos entendían que habían caído, ellos entendían que su naturaleza era pecaminosa. El apóstol Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios soberanamente brinda un decreto a Adán en el estado caído, diciendo que volverá al polvo, diciendo que ha muerto espiritualmente, y ellos entendían perfectamente esto. Lamec lo entendía. Era una generación de patriarcas antediluvianos. No había aún el hombre en este sentido pasado por el diluvio, que representa, y más adelante lo veremos, la ira de Dios, sino lo entendía correctamente. Ellos esperaban en base a esa promesa, visualizaban hacia adelante la promesa de un redentor, la promesa de una redención. No sabían cómo iba a suceder, no tenía la misma luz que cada uno de ustedes tiene gracias a las Sagradas Escrituras. Bueno, que algunos tienen, porque otros desgraciadamente están en un centro religioso donde se les predica prosperidad, comodidad, y nunca se habla del Evangelio, nunca se habla de nuestra necesidad de un Redentor, del castigo y las consecuencias que trae nuestro pecado, del camino al cual se dirigen hacia la ira de Dios, y el hombre está adormecido, muerto en sus pecados, deleitándose en su carne, pero desgraciadamente
Para ellos hay una condena eterna si no visualizan lo que la Escritura enseña en el favor de Dios, en la persona de Jesucristo, en la misericordia eterna que ha tenido para con cada uno de nosotros. Es por ello que Lamec dice, nos aliviará de nuestras obras. Si nosotros vamos a Romanos en el capítulo 9, versículo 11, donde voy a esperar que cada uno de ustedes atienda a esa parte de las Escrituras. Nosotros tenemos que entender que si es por gracia, es un regalo. Y si ese regalo es a través de la fe, tenemos que definir correctamente de dónde proviene la fe. Y si la fe es un regalo, un don de Dios, según el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, es evidente que la salvación es un regalo divino sin mérito alguno para el hombre. Capítulo 9, versículo 11, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Está hablando de tener una compasión. Por eso Lamec dice, nos aliviará de nuestras obras. Recordemos que la palabra en hebreo también habla de una compasión, necesitaba la compasión de Dios. Versículo 16 del capítulo 9 de Romanos dice, así que no depende del que quieres ni del que corre, sino de quién, del que Dios tenga misericordia. Tenemos que notar en base a estos textos y al texto base que tenemos por la misericordia de Dios la entrada a su glorioso trono, es decir, es la compasión misma de Dios, así como Lamec lo está viendo. Nos aliviará de nuestras obras. Manifestará la compasión y misericordia a causa de nuestras acciones. Ahora, yo les hice énfasis en que teníamos que dividir este texto, y la parte 2 es la que complementa la exégesis correcta. ¿Cómo visualizaba Lamec esto? Porque la parte 2 del texto, o en esta ocasión que yo divido la parte 2, o B, que sería B y C, dice, y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ustedes recordarán que la tierra obtuvo una maldición gracias a lo que Adán hizo, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 17, donde dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La parte que yo quiero donde ustedes pongan su atención es para extraer correctamente lo que Lamec está diciendo. Y es en el versículo 16, dice, hasta que vuelvas a la tierra. ¿Ya están ahí? Hasta que vuelvas a la tierra.
Capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y polvo eres, y al polvo volverás. Es decir, para Adán hay una maldición. Una maldición evidente desde el versículo 17 al versículo 19, el cual estamos puntualizando. Esto es a causa de su desobediencia. La tierra es maldita. Y él, en esa maldición, él con dolor comerá de ella todos los días de su vida. Está diciendo todos los días de su vida. No habrá o no existirá una situación que corte esa maldición. Hay una esperanza de redención para él. Pero él volverá al polvo. Porque del polvo fue formado. Y él volverá a la tierra de la cual ha sido tomado. Pero hay una esperanza de redención. Estamos hablando de escatología personal. Es decir, si nosotros regresamos a lo que Lamec está diciendo en el capítulo 5, versículo 29, dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo, a causa de la tierra que Jehová mismo ha maldecido. Tenía un concepto correcto, ortodoxo, de una redención eterna. Él tenía su mirada en aquella promesa de redención. La tierra había sido maldecida gracias a la desobediencia de Adán. Y ellos trabajaban con sudor y con dolor comían de la tierra como cada uno de nosotros lo hacemos. Y en el momento que Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, nosotros seguimos cansándonos de la obra en esta tierra y nuestras obras y nuestro remanente de pecado nos sigue atormentando. Pero tenemos una promesa de redención eterna en la cual Lamec tenía su mirada. Estamos hablando de una escatología personal, estamos hablando de la necesidad de un redentor, de una redención en base a una promesa. Es decir, Lamec tenía consciente que existía una esperanza para el hombre en aquella tierra maldita. Lamec tenía una completa conceptualización ortodoxa de que existía una esperanza para el hombre que trabajaba con sudor y comía con dolor del fruto de la tierra maldita. Les repito, no estamos hablando de que Lamec veía o futurizaba una holgazanería gracias a que alguien lo aliviaría de sus obras, a que Noé lo haría descansar de todo el trabajo. Él no veía eso porque el plan en el Edén nunca fue la holgazanería. Es decir, Adán es puesto y le da una ayuda idónea a Dios. ¿Para qué? Para trabajar la tierra. La holgazanería, y perdonen que haga hincapié en esto, no está en el plan de Dios, no está en el carácter de un hombre de Dios, está ajeno incluso a ello. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la tipología que implica esto, de Cristo y su ayuda idónea, estamos hablando que la iglesia trabaja en proporción gracias a lo brindado, a los dones brindados para la distribución del bendito y glorioso evangelio de la gracia de Dios. Él no está pensando, Lamec no está pensando en por fin voy a dejar de trabajar. Lamec está pensando en un reposo eterno. Porque Noé, el mismo nombre de Noé, como en otras ocasiones les he dicho, que en ese tiempo el nombre significaba bastante, no la cultura que tenemos el día de hoy, donde ponemos un nombre al azar, el nombre que más nos guste, no.
El nombre significaba algo, y si Noé etimológicamente la relación correcta significa reposo, él no estaba hablando de un reposo, de un trabajo momentáneo que lo fatigaba, él está hablando de un reposo eterno. Gracias a la promesa de redención en Génesis 3:15, este nos aliviará, este nos consolará. En base a este reposo, habrá la misericordia, se manifestará la misericordia de Dios en base a mis obras caídas, de mi naturaleza caída, que necesitan un redentor, que necesitan la redención. Esto claramente apuntaba a la persona de Jesucristo. Ellos no sabían mucho de esto porque ellos se fiaban en aquella promesa de redención en Génesis 3:15. La cual se iba revelando, como lo vimos en Génesis capítulo 3, versículo 21. La cual se iba revelando que era por fe, como lo vimos en la exposición acerca de Enoc, que da un panorama bastante amplio a aquella fe que se iba a tener y con la cual se nos iba a imputar la justicia misma de Dios en la persona de Jesucristo. Lamec tenía su mirada en la promesa de redención eterna. Es una tristeza que actualmente no solamente no creyentes, sino algunos creyentes no tienen su mirada puesta en esta promesa de redención. Hay algo más de lo que está aquí en la tierra, hay algo más de lo que nosotros podemos ver. Nosotros somos polvo y al polvo volveremos, y nuestra vida es como la neblina que desvanece. Nuestra vida pasa como aquella águila tras su presa. Rápido nos envejecemos y pronto partiremos de este mundo como peregrinos insolentes que somos. Pero hay una promesa de redención y él veía eso, él tenía un completo entendimiento acerca de esta promesa redentora, que hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de transmitir fielmente el bendito y glorioso evangelio de la gracia de Dios, en donde se nos imputa a cada uno la justicia del justo y santo que muere en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él tenía consciente que se necesitaba un redentor, como nosotros lo tenemos, que es Cristo. Él tenía consciente que se necesitaba una redención por nuestra transgresión caída. Desgraciadamente, actualmente, si nosotros preguntamos a una persona, esa persona se considerará buena. Y quizás algunos blasfemarán diciendo que por sus obras mismas alcanzarán la gracia divina. Nuestra naturaleza pecaminosa merece la ira de Dios, merece una condena eterna, como está escrito. Dios está airado con el impío todos los días. Pero hay una redención eterna, como lo podemos ver en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 13, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿por qué? Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas, y a su simiente, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham, ¿mediante qué?
mediante la promesa. Estamos hablando que la justicia se nos imputa por fe en base a aquel justo que murió por nuestros pecados, como el libro de Hebreos lo redacta de una forma maravillosa y estupenda desde el versículo 11, desde el capítulo 11, donde para concluir quiero que todos ustedes me acompañen, Hebreos capítulo 11. Dice en el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? ¿Y quiénes son los antiguos? Si en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo de la palabra de Dios, de modo que lo que no fue hecho fue hecho por lo que no se veía. Y en el versículo 4 habla de Abel. Y después habla de Enoc. Y posteriormente hablará de Noé. Es decir, desde el principio, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es una salvación gratuita por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Lamec, en cierta forma, él entendía que necesitaba ser aliviado de sus obras por fe. Él lo entendía por fe. Él no estuvo en el momento que se dio la promesa de redención, pero mucho menos estuvo en la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo murió para el perdón de nuestros pecados, cumpliendo todo lo antes escrito. Sino él veía esa promesa de redención hacia aquel punto culminante donde aquel que juró por sí mismo, estoy hablando de Dios, prometió redimir un grupo de personas. Y él veía esa promesa de redención tan palpable, ¿sí?, que lo dijo con toda confianza y osadía, si lo quieren ver de esa forma: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Él veía correctamente aquella promesa de redención en la cual cada uno de nosotros debe estar consciente. Nosotros tenemos que visualizar una promesa redentora eterna. Nosotros tenemos que ver que hay algo más allá que a cada uno de nosotros se nos ha prometido, como un llamado fiel por aquel que juró por sí mismo redimir a un grupo de personas. Como peregrinos en esta tierra tenemos que regocijarnos en aquella esperanza de salvación en la cual se nos ha hecho partícipes. Pasaremos diferentes cosas en esta tierra, como Eclesiastés en el capítulo 3 lo dice: va a haber tiempo de todo, así como hay tiempo de nacer, habrá tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de todo lo que está debajo del sol existirá para nuestras vidas. Pero más allá de aquello que podamos experimentar por la gracia de Dios, tenemos la esperanza de que alguien nos aliviará de nuestras obras y de todo el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová ha maldecido. Y nosotros, gracias a lo que está en la Escritura, podemos visualizar que aquella promesa se cumplió en la persona de Jesucristo, quien murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Amén. Oramos.